todavía, que se fueron sumando. Estamos ya pasada la mitad del tramo de la materia que me corresponde dar a mí. Hoy es día 4, ¿verdad? No, 5. Quedan 2 miércoles más. Y después ya empieza Horacio Campaña con las clases. Ya vamos redondeando algunas de las ideas. Como yo les dije al principio, básicamente yo tengo en mente 4 o 5 ideas que quiero transmitir, pero quiero que las comprendamos de manera cabal. Por eso hay más clases que ideas, pero me parece que es mejor así. Y como en realidad se trata de conceptos que son muy abarcativos, porque se aplican en situaciones muy diversas de lo que se supone que es la profesión que ustedes van a tener cuando terminen de estudiar, creo que está bueno darles esa profundidad. Vamos a empezar la clase de hoy repasando un poco el ejercicio 3. Revisé los 7 informes que había hasta hoy, hace un rato que terminé de corregirlos, unas horas. Los califiqué y subí los comentarios. Verán en los comentarios que en general lo que hago es, después de leerlo en detalle, resaltar algunas de las ideas que me parecieron más interesantes en cada uno de los informes, y por ahí les planteo alguna pregunta o alguna inquietud que me parece que podría surgir a partir de la lectura y que les pueda ayudar a completar sus ideas sobre ese tema. Los biocombustibles eran casi una excusa para pensar en conceptos que salieron en casi todos los informes, como son el análisis de ciclo completo de las alternativas tecnológicas, que salió en muchos de los informes de ustedes. El hecho de pensar, por ejemplo, que un cultivo puede ser una fuente de emisión de dióxido de carbono, que a la mayoría de la gente le suena contradictorio, ¿no? Porque las plantas consumen dióxido de carbono. Y a nivel global, por ejemplo, hay créditos para actividad forestal, porque mientras van creciendo los árboles, captan dióxido de carbono de la atmósfera. El tema es que a veces para plantar esos árboles se usa maquinaria que libera dióxido de carbono, que consume combustibles fósiles, entonces tengo que considerar todo al mismo tiempo. Lo vi eso reflejado en la mayoría de los informes. Lo mismo, las comparaciones de las distintas alternativas energéticas, que está muy buena, porque no es pensar nada más en los biocombustibles, sino en los biocombustibles como una alternativa a los combustibles tradicionales. Si uno considera una opción tecnológica sola, digamos en abstracto, se pierde la oportunidad de decir si es mejor o peor que otras cosas. Porque como yo dije desde el principio de la materia, en realidad no es que hay actividades sustentables y no sustentables, sino que en general hay distintos grados de sostenibilidad de las actividades. Siempre una actividad se puede hacer más sustentable, así que eso también me pareció muy bueno. Otra cosa que rescato es la visión multidimensional del problema. La mayoría de ustedes puso cuestiones geopolíticas, por ejemplo, ¿no? Si yo vivo en un país donde no hay depósitos de petróleo importantes, tengo que importar el combustible. Ahora, si uso biocombustibles, puedo cultivar soja, maíz, caña de azúcar, palmera africana, y eso me puede volver, no sé si autosustentable, pero por lo menos independizar un poco de la importación de combustibles, que a veces es un tema complicado con los conflictos internacionales, ¿no? Y eso también estuvo en varios de los trabajos de ustedes. El tema de la competencia por la tierra, los biocombustibles usan tierras agrícolas, que de otra manera se usarían para producir alimentos, y entonces el costo de los alimentos sube, y ese precio lo pagan sobre todo las clases sociales más desprotegidas. La cuestión ambiental completa, algunos de ustedes, yo se los puse en las respuestas individuales, ¿no? Pero me acuerdo haber leído, por ejemplo, si en un lugar del planeta se impulsa el cultivo de la tierra para producir biocombustibles, capaz que en otro lugar del planeta avanza la deforestación para producir alimentos que antes se producían en esta región. Entonces, como dijimos también desde el principio de la materia, se generan
impactos en lugares que están muy alejados de donde yo estoy desarrollando un emprendimiento particular. Así que esa multidimensionalidad que la vi también en los informes, también celebro que haya estado ahí. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Muy bien, estamos haciendo así unos comentarios generales sobre los ejercicios de biocombustibles. No sé si llegaste a mirar lo que... Sí, los miré por arriba, no los leí en detalle, pero sí. Genial. Sí, yo ahí hice unas respuestas, digamos, individuales a cada uno de los ejercicios, pero además les estaba haciendo algunos comentarios generales de las cosas que aparecieron ahí, que me parecen muy positivas. No sé en qué medida lo que hemos estado discutiendo en estas clases ayudó a eso. Yo creo que esa es mi idea con estos conceptos, que sean herramientas para interpretar la realidad. Hoy les voy a contar varios casos que tienen que ver con conflictos así entre tecnología y ambiente, y la idea es que sirva para eso, ¿no? Para uno plantearse una visión un poco más amplia de las cosas. Y lo que hice fue subir el último ejercicio de este tramo de la materia que me toca, que es el 4, y que es dar una vuelta de tuerca a este ejercicio 3. Después lo pueden leer, ¿no? Pero les adelanto de qué se trata. Lo que les voy a pedir es a cada uno de ustedes que entregaron este ejercicio 3, que respondan a una respuesta imaginaria a lo que escribieron, que es la misma para todos. La respuesta, imaginando que proviene de un sector que trabaja con biocombustibles, ¿es cierto lo que dicen respecto de los problemas ambientales y sociales asociados a los biocombustibles? Pero eso ocurría únicamente con los biocombustibles de primera generación. Esos problemas ya están resueltos con los de segunda y tercera generación. Yo les pedí a ustedes que escriban una carta, lo puse como si fuera una carta, ¿no? Pero una respuesta a esa observación. ¿Están de acuerdo con que los problemas ambientales, sociales, geopolíticos que ustedes detectaron en la primera parte de este ejercicio se resolvieron con la tecnología que desarrolló estos combustibles de segunda y tercera generación? Algunos describieron los de primera y de segunda generación. Los de primera generación en realidad es cuando se produce biocombustibles a partir de cultivos tradicionalmente utilizados para producir alimentos. El grano de soja, el poroto de soja, en vez de usarlo para alimentos humanos o para darle de comer a los cerdos o lo que fuera, se manda a una planta que produce biodiesel. O la caña de azúcar, o el maíz, en vez de usarse para producir comida, se usan para producir etanol. Eso es primera generación. La segunda generación es usar otros productos, restos de cultivo no utilizados en la cosecha, o productos leñosos, ¿sí? Por ejemplo, productos de la industria forestal para producir biocombustibles. Y la tercera ya es un refinamiento tecnológico un poco mayor todavía, que es trabajar con algas. Para decirlo en pocas palabras, ustedes van a tener que mirar un poco más en detalle, que es primera, segunda y tercera generación. Pero lo que más me interesa es que ustedes digan, sí, es verdad, los problemas ambientales ya están resueltos con esta tecnología, o que digan, no, bueno, algunas cosas pueden ser menos graves, pero resta resolver algún problema importante todavía. Ese es el último, la última consigna que planteo para esta parte de la materia. Así que les ofrezco como un ajuste más sobre lo que ya escribieron, ¿sí? Es más breve, es un texto más cortito, y sería eso. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta respecto de eso. Tendríamos una semana. La respuesta, o sea, es respecto a la problemática ambiental únicamente, o porque por ahí puede ser que tal o cual aspecto ambiental pueda ser resuelto por este tipo de tecnologías, ¿no? Pero capaz toda la componente, qué sé yo, social, económica, política, entre en un conflicto mayor. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta. Lionel, estoy pensando desde el punto de vista socioambiental, pero es Bien. muy difícil que si yo digo socioambiental, algo quede afuera, porque al final los aspectos que estamos contemplando todos tienen algún impacto sobre la salud, en ese sentido que le dimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les conté, usando como excusa el COVID, este concepto de una salud, que es la salud ambiental, la salud humana, la salud animal, en ese caso, porque hablábamos de las especies silvestres? Pero, digamos, estoy pensando en términos ambientales amplios, ¿sí?
lo más amplios posibles. Así que creo que nos enfocamos en lo ambiental, pero probablemente, pensándolo en un sentido amplio, va a caber prácticamente cualquier objeción que encuentren por ahí o que a ustedes se les ocurra. Vuelvo a plantear la misma filosofía para el ejercicio. Me interesa escuchar la respuesta que surge de ustedes mismos después de analizar qué son los biocombustibles de segunda y de tercera generación. Y sobre todo, ustedes escribieron objeciones a los biocombustibles. Lean qué son los de segunda y tercera y piensen si resuelven esas objeciones. ¿Las resuelven completamente, parcialmente, o si sigue el mismo problema? Y respondan eso. ¿Sí? Perfecto. Horacio, Sergio, sí. tal vez yo voy a hablar probablemente en mis clases de la cuestión de la economía, pero tal vez podés completar socioeconómico ambiental. Y ahí Perfecto. no te queda nada afuera. Y el tema de la economía es una cuestión importante. Importante, bueno, digo, no es para mí importante, pero es una cuestión que se debería tener. Sin duda. A veces cuando yo hablo social meto ahí todo, Sí, digamos, está meto bien. economía también, pero incluyendo, por supuesto, estos aspectos que marca Horacio. Horacio, ¿vos querés hacer algún comentario respecto de esta cuestión, del ejercicio, de lo que leíste de los chicos? No, me parece muy bien, y en realidad la experiencia que hice este año de seguirte y sobre todo seguir los ejercicios, a mí me da pie para sobre eso seguir trabajando. Buenísimo. Y no trabajar sobre otras cuestiones que tal vez no les interesan tanto. Así que me viene muy bien, me viene muy bien. Genial, buenísimo. Yo voy a meter la cuestión de la economía ecológica, economía circular y todo eso, y algo más sobre ecología profunda, digamos, otra visión de la ecología. Buenísimo, genial. Bueno, bárbaro. ¿Alguien tiene alguna consulta más respecto a las devoluciones de este ejercicio 3? ¿Se entendió lo que escribí? Yo creo que cada uno ve su devolución nada más, ¿no? No sé cómo es el Moodle del otro lado. Yo escribo la nota y hago la devolución, pero no sé si esa devolución la ve solo el alumno o los compañeros también la ven. No. Sí, sí, se ve solo si no tendrías que ponerla, si no habría que hacer un foro, y entonces ahí sí que lo podrían ver todos. Claro, pero bueno. claro, quizá ahora, la próxima lo que podemos hacer, resuelto el ejercicio 4, es hacer una cuestión un poquito más dinámica, así que les planteo para el miércoles que viene también, que se anoten algunas cuestiones que les hayan surgido durante este ejercicio y que las compartamos, así el ejercicio se socializa un poco más. ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla, así enganchamos más o menos donde quedamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les planteé algunos de estos? Hicimos un poco una revisión de algunos grandes desafíos ambientales a nivel global, y estuvimos viendo el tema del crecimiento demográfico, y cómo el crecimiento demográfico no era nada más que el aumento en el tamaño de la población, sino que estaba ligado de una manera muy fuerte con la distribución de los recursos y con la distribución de las personas, con cómo nos distribuimos las personas en el paisaje, y cómo implicaba desafíos de distinta índole, todo eso combinado, no solo cuántos somos, sino cómo usamos los recursos y la energía, cómo distribuimos o cómo se distribuye en el planeta el acceso a esos recursos y a esa energía entre las personas. Dimos algunos ejemplos de promedios de consumo y diferencias entre países, pero yo les decía que esa heterogeneidad no es solo entre países, sino que a veces la heterogeneidad interna es todavía más dramática y más marcada. Hay países ricos con mucha gente pobre y hay países pobres con gente rica, y eso pasa en todos lados. Y cuando hablo de ricos y pobres, en realidad la componente de esa riqueza y de esa pobreza de la que estoy hablando tiene que ver con justamente el acceso a los recursos y con los niveles de consumo. Hablamos mucho de los niveles de consumo y comentamos esta cuestión de que más gente implicaba también mayores necesidades de acceso a alimentos, a energía, a recursos en general. Estuvimos planteando esta cuestión de la tecnología como una forma de resolver esos problemas. Y una de las ideas que yo planteo en este curso es
hacernos conscientes de las limitaciones de la tecnología para resolver muchos de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Lo cual no es hablar mal de la tecnología, sino en todo caso respetar las verdaderas dimensiones y las verdaderas posibilidades de la tecnología. La tecnología no es algo ni bueno ni malo, sino que lo bueno o lo malo es lo que nosotros hacemos con ella, como cualquier manifestación física de la tecnología, como puede ser una herramienta, o no puede ser algo muy bueno o algo muy malo. Si yo quiero arreglar esta computadora, por más que me den las mejores herramientas, puedo hacer un desastre con eso, y lo voy a intentar. Y entonces, sí tenemos que pensar que muchos problemas tienen soluciones que van más allá de lo estrictamente tecnológico. Y ya Horacio contándome que va a hablar de estas cuestiones de ecología profunda, seguro va a ir para ese lado también. Entonces, tenemos problemas, tenemos herramientas para enfrentarlos, y esas herramientas tienen que ver con la tecnología, y entonces tienen que ver con el ámbito de desempeño profesional de un ingeniero, ¿no? Y yo les contaba un ejemplo de estos problemas y de la búsqueda de soluciones tecnológicas tenía que ver con los paquetes tecnológicos aplicados a la producción de alimentos, en particular con una revolución que se produjo en la producción de alimentos a nivel global en los años 40 y de ahí en adelante, que se llamó inicialmente Revolución Verde. Uno asocia el adjetivo verde a los movimientos ecologistas. En este caso estaba bastante alejado de eso, porque en realidad era lo que yo les contaba. Se criticaba que pese a todos los avances tecnológicos, la agricultura parecía detenida en el tiempo y se seguía cultivando la tierra como hacía décadas o hasta un par de siglos. Entonces la idea fue inyectar tecnología en la producción de alimentos, incluyendo nuevas variedades de cultivos, nuevas formas genéticas, variantes genéticas de los cultivos, técnicas de riego, fertilizantes producidos a partir de combustibles fósiles. Yo les contaba el otro día que eran fertilizantes simples, ¿sí? De sales de nitrógeno, de fósforo, de potasio, cuando en realidad las plantas tienen una diversidad de requerimientos en cuanto a los elementos químicos muchísimo mayor, y que eso era una simplificación de los sistemas. Los pesticidas, la mecanización. Vamos a avanzar un poquito ahora con eso. Habíamos llegado hasta ahí la vez pasada. Y habíamos planteado que la aplicación de esa tecnología había permitido, entre otras cosas, expandir los cultivos a zonas donde antes la agricultura era menos productiva o a veces hasta inviable, ¿no? Por ejemplo, donde no llovía lo suficiente, los sistemas más potentes de irrigación permitían cultivar, los fertilizantes permitían cultivar 2 veces al año, tener 2 cosechas anuales en un mismo lugar, pero todo eso empezaba a tener efectos colaterales ambientales que no solo afectaban el suelo, el agua, la diversidad biológica, sino que obviamente también condicionaban la propia capacidad productiva, agrícola, de las tierras, y empezó a producirse como consecuencia de esta aplicación indiscriminada de la tecnología, la creación de un modelo y la aplicación de ese modelo a cualquier circunstancia productiva, sin considerar las características ecológicas y las variantes, las diversidades de los sistemas. Empezó a haber una serie de consecuencias ambientales que incluyeron los problemas de salinización, la pérdida, el agotamiento del recurso del agua subterránea, problemas de erosión, como el que está graficado en esa foto, las plagas resistentes, que las vimos también en la clase anterior, y el agotamiento de los nutrientes de los suelos. Una de las cuestiones más notables, uno de los efectos más notables de esta revolución en la agricultura fue el hecho de que se tratara de paquetes tecnológicos. Si uno quería utilizar las nuevas semillas, no podía usarlas si no usaba también los fertilizantes, la maquinaria, los pesticidas que estaban asociados con esas semillas. Y ese cambio tecnológico hizo que muchos agricultores, sobre todo los que desarrollaban una actividad agrícola de menor escala, no pudieran sumarse
a esa revolución productiva, porque no tenían la capacidad económica de acceder a esa tecnología de producción. Eso significó un cambio social en los sistemas productivos también. Eso significó una intensificación en los procesos de abandono de las tierras agrícolas. La superficie cultivada puede haber aumentado, pero el número de agricultores se redujo porque muchos no pudieron adoptar esa tecnología y dejaron de ser competitivos en cuanto a la capacidad de sostener la producción con las técnicas que ellos venían usando desde hacía mucho tiempo. Entonces, cuando se produce este abandono de las tierras productivas por parte de agricultores tradicionales, eso tiene un impacto social, porque mucha de esa gente termina viviendo en condiciones de pobreza en la periferia de los centros urbanos, ¿sí? En el Gran Buenos Aires, en el Gran La Plata, en el Gran Resistencia, en el Gran Salta, en la República Argentina, por ejemplo, y en todo el mundo el mismo proceso, pero además se produce una pérdida del conocimiento acumulado respecto de cómo funcionan los sistemas productivos. Y eso tiene un impacto cultural muy fuerte. Quiero decir, los agricultores son quienes saben cómo producir alimento. Cómo producir alimento en el lugar donde han producido alimento durante toda su vida y donde antes lo hicieron sus padres, sus abuelos. Hay un conocimiento cultural heredado. Vieron que nosotros recibimos información genética, ¿sí? Nosotros recibimos genes de nuestros padres, y esos genes hacen que tengamos el pelo de un color, los ojos de un color, seamos más altos, más bajos, más gorditos, más flacos, lo que fuera. Pero además de los genes, nuestra sociedad transmite algo que los sociólogos llaman memes, que son unidades de conocimiento colectivo. Entonces, de generación en generación, además de transmitir genes, transmitimos conocimiento. Ese conocimiento puede desaparecer. Ese conocimiento es el resultado de, en este caso, en el caso de la agricultura, de una historia de muchas generaciones que estuvieron en contacto con determinado suelo, determinado clima y determinadas semillas, y que aprendieron y fueron transmitiendo de generación en generación una sabiduría acumulada respecto de, en este caso, cómo producir alimentos. Bueno, la migración de esos agricultores, el abandono de las tierras productivas por parte de esos agricultores implica la pérdida de ese conocimiento acumulado. Y ese conocimiento acumulado es un seguro contra los problemas que puede enfrentar y los desafíos que enfrenta nuestra especie para alimentar a una población creciente. Porque esta revolución industrial, esta revolución verde, lo que hizo fue homogeneizar los sistemas productivos. Una especie de globalización de la producción. En todos lados se produce lo mismo de la misma manera. Se pierde el conocimiento en detalle del potencial y la capacidad productiva de un lugar en particular, con una semilla en particular. Ese es un impacto fuertísimo que muchas veces se soslaya, o sea, se lo deja como de menor importancia. Yo voy a volver a esto en un poquito más, pero antes les voy a contar una historia que tiene que ver con este paquete tecnológico y la incorporación de algunos productos que, como decimos siempre, resuelven algunos problemas, pero generan problemas nuevos. Y algunos son los pesticidas, ¿no? Como uno que es famoso a nivel global, que es el DDT, es un pesticida clorado, un órgano clorado, que fue descubierto, en realidad sintetizado, porque son sustancias sintéticas creadas en un laboratorio a partir de la combinación de distintos átomos para crear una molécula con una función específica. El DDT es creado o descubierto en el año 39, y es una sustancia que se utilizó en el combate de plagas, en particular de insectos, en todo el mundo. Muchísimo, porque era muy eficiente, por ejemplo, para controlar mosquitos, entre ellos los vectores de enfermedades humanas como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue. Y así fue un aliado de muchas actividades humanas. Por ejemplo, en Panamá
Ustedes saben que en Panamá hay un canal que es muy famoso, que une el Pacífico con el Caribe, y que es un recurso tremendamente importante para el comercio internacional, porque permite que los buques pasen de un océano al otro, del Atlántico al Pacífico, sin necesidad de navegar hasta el Cabo de Hornos, acá al sur de la Patagonia. El Canal de Panamá se construyó, la primera iniciativa de construcción del Canal de Panamá la desarrollaron los franceses, y le fue muy mal. Y entre otras cosas le fue mal por las enfermedades tropicales con las que tenían que lidiar. Además, seguramente a ustedes como ingenieros les interesa, los franceses tenían un proyecto que era construir un canal a nivel, y un canal como ellos hicieron el canal de Suez. Querían hacer algo parecido al canal de Suez, pero el problema es que acá hay una diferencia de altura entre el Océano Atlántico y el Pacífico, o el Pacífico y el Mar Caribe, que es muy significativa, y era un proyecto que tenía una viabilidad baja. Pero lo peor que les pasó fue que había muchos mosquitos, y los mosquitos transmitían enfermedades tropicales. El canal se hacía con pico y con pala, eran miles de personas trabajando, y hay cementerios enteros en Panamá, donde están enterrados los obreros que estaban participando en esa obra del Canal de Panamá, y que se morían de malaria, entre otras enfermedades tropicales. Los que hicieron finalmente el Canal de Panamá fueron los norteamericanos, con un proyecto completamente distinto, un proyecto que es el que funciona ahora, que incluyó la creación de una represa en un lugar que ahora se llama Lago Gatún, y todo un sistema de esclusas, que ustedes seguramente vieron, ¿no? Como compensan esas diferencias en la altura de los dos mares, usando sistemas de compuertas que se van abriendo y cerrando, y los buques van progresando por ahí. Pero el gran aliado de los norteamericanos para poder hacer el canal fue el DDT, porque tiraron DDT en Panamá a toneladas. Mataban los mosquitos, y entonces había menor transmisión de la enfermedad y se podía trabajar. Pero de otra manera era realmente muy difícil trabajar. Bueno, esta es una sustancia que a Paul Müller le valió el Premio Nobel de Química, porque fue un descubrimiento muy importante para la humanidad. Hasta se difundió tanto el uso del DDT que empezó a usarse no solo en combate de los insectos perjudiciales para la agricultura o para la salud a nivel general, sino también se le empezó a dar un uso doméstico, ¿no? Estas son dos propagandas de DDT. La de la izquierda es un empapelado, un papel de esos que se pegan en las habitaciones para que las paredes sean más bonitas. Es un empapelado con los personajes de Disney. Ahí está el Pato Donald, Mickey, Minnie, Bambi. Pero ese papel, además, estaba embebido en DDT. Entonces, vos empapelabas la habitación de tus chicos con ese papel y tenías muchísimo menos insectos, porque donde una mosca o un mosquito se paraba en el DDT, se caía muerta al piso. Y lo de la derecha es algo parecido, era una sustancia, un insecticida, que se vendía en dos formulaciones, con 5% y 10% de DDT. Y ahí la propaganda dice: no hay moscas encima mío gracias al DDT. El BBS le agradece al DDT. Hoy el DDT lo tenemos casi como un villano, como una sustancia que trajo un montón de problemas, y ahora vamos a ver por qué pasó. Pero en ese momento, fíjense que era algo que uno ponía en la habitación de sus hijos, ¿no? Tenía más miedo, yo le tengo mucho más miedo al DDT que a las moscas y a los mosquitos, muchísimo más miedo. Pero en ese momento la percepción era muy diferente. En Estados Unidos, en la época de apogeo de uso del DDT, el Servicio de Pesca y de Vida Silvestre descubrió que había algunas especies de aves que se estaban volviendo cada vez más raras. En particular, las aves predadoras, ¿no? Las aves rapaces, como esta que está ahí, que es el halcón peregrino. El halcón peregrino aparece en los caramelos, en los palitos de la selva, porque dice que es el ave que vuela más rápido, 120 km/h en picada. Es una especie migratoria, y acá en Bahía Blanca la podemos ver en primavera y verano. Ahora no están más, están volando hacia el norte, pero en primavera y verano yo los he visto cazando palomas en el centro de la ciudad, ¿sí? Escucho un alboroto de palomas volando, y tuve 2 veces la oportunidad de ver un halcón peregrino cazando una paloma en vuelo. Son animales muy, muy bonitos.
Bueno, en Estados Unidos estos bichos empezaron a ser cada vez más raros, y como esta agencia de gobierno que les dije, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, le toca evitar la extinción de las especies silvestres, empezaron a investigar por qué pasaba eso. Lo que vieron primero era que había muy pocos juveniles, todos eran adultos. Dijeron, bueno, hay un problema reproductivo, no está habiendo renovación de la población. Fueron a los nidos y vieron que las hembras ponían huevos, pero cuando los empollaban, lo rompían, se rompía la cáscara de los huevos. Entonces lo que empezaron a hacer fue llevarse los huevos a laboratorios, incubarlos, meterlos en una incubadora, y cuando nacían los pichones devolverlos al nido. Mientras tanto, dejaban en el nido unos huevitos de cerámica, de porcelana, porque si no, los adultos abandonaban el nido. Entonces se quedaban empollando los huevitos de porcelana, volvía el agente del Servicio de Vida Silvestre y subía hasta el nido, en algún risco o en algún árbol, y ponía los pichones donde estaban los huevos. Pero no se podía hacer eso para siempre. Y además la pregunta era, ¿cómo puede ser que los huevos se rompan? Eso tiene que estar pasando ahora, no puede haber pasado siempre, si no esta especie se habría extinguido. Quizá la cáscara de los huevos ahora es más delgada que antes, y midieron el espesor de la cáscara de los huevos, y vieron que efectivamente cuando lo comparaban con la cáscara de los huevos de halcón peregrino que estaban en colecciones de museos, que tenían coleccionistas privados, particulares, ahora los huevos tenían la cáscara más delgada. Pero todavía había que responder por qué. ¿Por qué la cáscara de los huevos era más delgada? En esa época, en los años 60 y 70, ya había voces que decían, estamos tirando mucho veneno en el campo. Y lo que mata a los insectos, estamos viendo que está matando animales silvestres. Se mueren los insectos, pero se mueren las aves, se mueren los ratones de campo, se mueren los zorros. Y había una preocupación por ese tema. Entonces empezaron a hacer ensayos para ver si no sería, alguna de esas sustancias era lo que estaba afectando a los halcones. Y efectivamente lo que vieron es que si le daban DDT, primero encontraron restos de DDT en los tejidos de los halcones. O sea, el DDT estaba en el cuerpo de estos organismos. Recuerden, yo les dije, el DDT es una sustancia sintética, fue creada en un laboratorio. No es que hubo DDT siempre. Empezó a haber DDT desde los años 40, desde que nosotros lo creamos y lo empezamos a aplicar. Si le daban DDT a ratones criados en laboratorio, pobres ratones de experimentación, veían que el DDT interfería con el metabolismo del calcio. El calcio que está en los huesos y que está en la cáscara de los huevos. Entonces, si un halcón peregrino recibía DDT en su dieta, ¿sí? Eso interfería con el metabolismo del calcio, hacía que las cáscaras de los huevos fueran más delgadas, y eso hacía que los huevos se rompieran cuando estos animales los estaban empollando. El tema era que, si el DDT afectaba a los halcones, el DDT que usábamos en los cultivos, también nos podía afectar a nosotros, porque el metabolismo del calcio para nosotros es central. Es uno de los componentes químicos de nuestro organismo, de que dependen un montón de procesos. Los iones de calcio están involucrados en muchísimos procesos metabólicos en los humanos. Además, sería muy raro que algo que afecta a los halcones no nos afectara a nosotros, si nuestra fisiología es tremendamente parecida a la del resto de los vertebrados. Ese proceso se genera por dos mecanismos que se conocen como bioacumulación y biomagnificación, y que ocurren con las sustancias sintéticas, con las sustancias creadas en un laboratorio, y pasa con esas sustancias porque son nuevas en los sistemas naturales. Las creamos en un laboratorio y las empezamos a usar. Y como son nuevas, no existen enzimas. Las enzimas son los catalizadores biológicos, son las biomoléculas de nuestro organismo, responsables, entre otras cosas, de romper moléculas para obtener con ellas bloques constructores, para desarrollar las estructuras de nuestras células y energía. Pero como la sustancia es nueva, no hay enzimas que sepan, entre comillas, romperla. Si una sustancia no se metaboliza, no se degrada, se va acumulando en los tejidos de un organismo a lo largo de su vida. Entonces, eso se llama bioacumulación. Desde que un animal es chiquito hasta que es grande, va acumulando a lo largo de su vida cantidades más grandes de esa sustancia. Pero además, se produce otro proceso que es la acumulación en las redes tróficas, en las cadenas alimenticias, esas que vimos en la escuela, ¿no? Entonces, los organismos que están al principio de la cadena tienen cierta concentración de esa sustancia, pero esa concentración va creciendo a medida que vamos analizando organismos que están en eslabones que siguen en la cadena. Entonces,
Si, por ejemplo, en un río, una larva de mosquito consume 10 unidades de DDT, cada larva de mosquito tiene 10 unidades de DDT. Un pez chiquito que come 10 larvas de mosquito tiene 100 unidades de DDT. Un pez mediano que come 10 peces chiquitos tiene 1000 unidades de DDT. Un pez grande que come 10 peces medianos tiene 10.000 unidades de DDT. Y si yo voy y pesco 3 peces grandes, me llevo a mi casa 30.000 unidades de DDT. Nos falta menos de un minuto. ¿Se corta? Cierro este cuento, esta historia de la biomagnificación, en el mismo link que estamos usando. ¿Sí? Así que nos conectamos de nuevo y lo vemos. ¿Ok? En un minuto. No, perdón, tenemos un recreo. 10 minutos. ¿Sí? 5 y 10 nos encontramos en el mismo link. ¿Ok? Estaba olvidando el recreo. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos y cualquier cosa ahí dice. Mientras estoy hablando lo mismo, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Lo que no puedo ver es cuando estoy compartiendo pantalla las manitos de Zoom, pero habilitan el micrófono y dicen, ¿sí? Si tienen una pregunta o un comentario, lo charlamos. Bien. Comparto pantalla y vuelvo. Pero un segundito, pues tengo que ir retocando el PowerPoint. Tengo que volver a la diapositiva donde estábamos. Ok. Estábamos con este tema de bioacumulación y biomagnificación. Ahí está ese gráfico abajo. Arriba tenemos un ejemplo de bioacumulación. Aumento en el contenido de una sustancia no degradable, de una sustancia sintética en los tejidos de un organismo a lo largo de su vida. Y biomagnificación, incremento en las concentraciones de una sustancia sintética a lo largo de los eslabones de una cadena alimenticia. Los grandes predadores, como por ejemplo acá un oso polar, tienen mayores concentraciones de una sustancia bioacumulable, biomagnificable, que las focas de las que se alimentan, pero las focas tienen más que los peces que comen, y los peces tienen más que los camarones que comen. A medida que avanzamos en una red trófica, las concentraciones son mayores. Por eso los problemas del DDT se manifestaban antes, por ejemplo, en las aves de rapaces que en ratones. ¿Sí? Los ratones comían cultivos que tenían DDT y acumulaban DDT en sus tejidos. Los halcones comían ratones que tenían DDT y acumulaban mayores cantidades de DDT que los ratones. Y así se va biomagnificando. Eso llevó a políticas destinadas a garantizar la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos en los 70 empezaron a medir la concentración de DDT en distintas sustancias alimenticias, por ejemplo en la leche, y si había niveles de DDT por encima de cierto umbral, la leche no se podía comercializar. Por ejemplo, si era importada, no se podía importar al país si tenía una concentración de esta sustancia que estaba por arriba de cierto límite. El tema es que un médico en Estados Unidos se dedicó a medir el DDT, la concentración de DDT en la leche materna, en la leche humana, y encontró que la leche de las mujeres que estaban amamantando en Estados Unidos tenía concentraciones de DDT que eran mayores que el máximo permitido para la comercialización de leche de vaca. La leche humana era más tóxica que la leche de vaca. Queríamos evitar que el DDT llegue a los humanos, pero el DDT ya estaba ahí. ¿Y por qué había más DDT en la leche humana que en la leche de vaca? Porque los humanos comemos vacas que comen pasto que está contaminado con DDT. Nosotros estamos más arriba en las cadenas alimenticias, entonces ese proceso de biomagnificación, que parece un cuento de las clases de ecología, esa cuestión de las cadenas tróficas y las redes tróficas, que parece, como decíamos al principio, algo anecdótico, lo que reflejaba era cómo una sustancia tóxica se acumulaba en nuestros tejidos. Y es tremendo, pero la leche materna es el alimento humano más contaminado en cuanto a compuestos persistentes como el DDT, las dioxinas, que por ejemplo se producen a partir de la descomposición de distintas sustancias sintéticas, los PCB, los policloruros bifenilados, que son esas sustancias que están asociadas al aislamiento eléctrico, por ejemplo, que están en los viejos transformadores eléctricos y que se dice que causan cáncer. Bueno, hay algunas no, eso no quiere decir que si uno vive cerca de un transformador se va a enfermar, pero sí es cierto que hay una relación entre esas sustancias y ciertos tipos de cáncer. Típicamente,
esas sustancias están 10 a 20 veces más concentradas en la leche humana que en la leche de vaca. Y fíjense cómo una respuesta tecnológica a un problema humano, tenemos plagas que consumen los cultivos, o tenemos insectos que amenazan nuestro bienestar y nuestra salud. Creamos un veneno para matarlos, y el veneno que creamos para proteger nuestra salud nos termina enfermando. Como una incapacidad de entender la complejidad de las relaciones entre distintos componentes de un sistema hace que el efecto asociado a un desarrollo tecnológico termine trayendo más problemas que los que queríamos resolver. Esta es una mala noticia. La buena noticia es que se descubre el efecto del DDT. El DDT se empieza a prohibir en todo el mundo, primero en los países centrales y después en los países periféricos como el nuestro. Así Estados Unidos en los 70 prohíbe el DDT, pero prohíbe el uso, no la fabricación. Se sigue fabricando DDT en las fábricas de Estados Unidos, pero exclusivamente para exportación. Así que con una visión muy acotada, porque después ellos importaban los alimentos o las sustancias transformadas que ya tenían DDT. Pero este gráfico muestra cómo cayó la concentración de DDT en leche materna en Suecia desde mediados de los 60, cuando se empezó a medir, hasta mediados de los 90. Fíjense, cuando es prácticamente nula. Así que las buenas noticias es que la corrección de esos problemas ambientales puede resultar en una mejora en los impactos que causaron. No siempre, pero en algunos casos sí. Claro, las personas que sufrieron, que fueron amamantadas en los años 60 y 70, como quien les habla, sufrieron las concentraciones más altas de DDT, sufrimos. Y a partir de ahí eso fue bajando felizmente. Les voy a contar otra historia que no tiene que ver con un pesticida, ni con una sustancia sintética, pero sí tiene que ver con un elemento químico que es el radio. Ustedes saben que es el que le da nombre al adjetivo radiactivo o al sustantivo radioactividad. Hay sustancias en la naturaleza que tienen la capacidad de emitir radiaciones. Y esas radiaciones tienen usos prácticos. Por ejemplo, el radio se usa en radiología. Ahora en Netflix hay una película sobre la vida de Marie Curie. Marie Curie fue la descubridora del radio y fue quien inventó, también en los años 30, 40, las radiografías, como una forma de explorar las posibles enfermedades que estaban asociadas, por ejemplo, a los huesos. La vida de Marie Curie es súper interesante. Todavía no vi esa película, pero la recomiendo. No sé qué tan buena será la película, pero es muy interesante la vida de esta mujer, así que es probable que si la cuentan bien, sea una buena película. El radio se usó para eso, pero además el radio, cuando se descubrió que era una sustancia que emitía radiaciones, se empezó a usar para muchísimas cosas. Acá hay 3 propagandas. La de arriba es un limpiador. Spray de radio, limpia todo, menos una conciencia culposa. Te limpia todo menos la conciencia. Abajo hay un calentador de pies. Eso que está ahí en la fotito era un aparato que tenía radio adentro, emitía radiación en forma de calor, no solo calor, también emitía radiación que penetraba en los tejidos y que producía cambios en los tejidos. Ustedes saben que un técnico, cuando se van a hacer una radiografía, quien le saca la radiografía, antes de disparar el aparato de radiografía, se esconde atrás de una plancha de plomo, porque las radiaciones no atraviesan el plomo. Pero no puede exponerse mucho a la radiación. Sin embargo, esta propaganda de ahí abajo, de los años 40 más o menos, era de un calentador de pies. Entonces la gente que tenía que estar trabajando en un carro que repartía el correo, como el que está en el dibujo, en el clima frío de algunas regiones de Estados Unidos o de Europa, esta es una propaganda de Estados Unidos, lo que hacía era comprarse un calentador de estos y entonces poner los pies encima de eso. Los pies no se le enfriaban, se mantenían calentitos con todas las radiaciones. Y el que está abajo a la derecha es el peor de todos. Esa es una especie de, es una cápsula metálica que contiene radio para preparar agua de radio. El agua de radio era, según lo vendían, un remedio natural, claramente es natural porque el radio es un elemento de la naturaleza,
para un montón de enfermedades como el reumatismo, la gota y un montón de cosas. Jaquecas periódicas, dolores de cabeza. Entonces ponían radio en una botellita que le vendían junto con la cápsula de radio, ponían agua, lo dejaban ahí un tiempo y después se tomaban el agua. Nada de radio. Horrible. Y esto que está acá es una historia asociada con el radio que ocurrió en los años 50. En realidad ocurrió durante casi 2 décadas en Estados Unidos. Cuando yo era chiquito, en mi casa había un reloj despertador que había pertenecido a mis abuelos, que me encantaba porque cuando apagaban la luz, brillaba en la oscuridad. Brillaban los números del cuadrante y brillaban las puntas de las agujas, del minutero y de la aguja horaria. Bueno, yo no sé de qué estaba hecho ese reloj, le perdí el rastro, no sé dónde estará. Pero en Estados Unidos se fabricaban esos relojes y lo que se hacía era pintar los números con radio. Y el radio brillaba en la oscuridad. Parte de las radiaciones tenían la capacidad de producir luminiscencia. Y esa señora que está ahí arriba a la derecha está trabajando con un pincel muy finito, pintando con radio los números. ¿Saben cómo trabajaban estas mujeres? Mojaban el pincel en radio, pintaban parte del número, mojaban el pincel en los labios, en la boca, para dejar de nuevo la punta finita, finita, lo volvían a mojar en radio, pintaban, lo ponían en la boca, así que era radio, reloj, boca, radio, reloj, boca, así, ¿no? Y esa escultura que hay a la izquierda es de una señora que se llamó Beatriz Walkman. Ella murió el 25 de agosto de 1959 de cáncer. Tenía 54 años y trabajó en una fábrica de relojes. ¿Haciendo qué? Haciendo esto. Radio, reloj, boca, radio, reloj, boca. Y se supone que hubo miles de personas que murieron en Estados Unidos en las fábricas que desarrollaban este tipo de artículos que llevaban radio. Esta mujer se volvió muy conocida porque empezó toda una lucha legal para que la compensaran económicamente, y las compañías decían, el radio no hace mal. Lo que tiene esta señora es reuma o artritis, y en la escultura tiene en la mano un tulipán, una flor que está marchita, porque el problema de la enfermedad no era solamente lo que le causaba a ella, sino que ella misma emitía radiación. Estaban tan contaminadas estas personas que cuando se descubrió cuál era el problema, no era más o menos como tener COVID ahora, no te podías acercar a estas personas, y el símbolo de tener esa flor en la mano marchita es que ellas podían afectar a cualquier cosa que estuviera alrededor, porque ellas mismas se habían vuelto radiactivas. Si hablo en femenino en ellas, porque ese era un trabajo que desarrollaban mujeres, así que un montón de mujeres sufrieron esos efectos, y una pelea legal tremenda en Estados Unidos, que después de muchos años se ganó y se compensó a las familias, porque estas personas en general morían muy jóvenes con esta contaminación. Pero lo que estoy mostrando es cómo lo que en algún momento parecía inocuo y razonable, y hasta una maravilla de la tecnología, unos años después es una pesadilla. Yo no puedo pensar que esto pasara, parece mentira, y es cierto. Y así, dentro de 15 o 20 años, alguien dirá, mirá la locura que hacía, por ejemplo, alguien que tomaba mate con una bombilla cromada o alguna cosa así. No sé si ese va a ser el caso, pero nada más, me gustan estos ejemplos, pese a que son ejemplos trágicos, son trágicos los dos, porque muestran cómo la tecnología tiene limitaciones y a veces provoca efectos que resuelven un problema, puedo ver la hora de noche sin necesidad de prender el velador, pero me traen otros problemas que quizás son muchísimo más graves que prender el velador para ver cuánto falta para la hora de levantarse. De nuevo, no es una cuestión de demonización de la tecnología, pero yo podría traer 1.000.000 de ejemplos de soluciones tecnológicas. Yo estoy esperando el día que me vacunen contra el COVID-19, porque la verdad quiero volver a tener una vida más normal, sin preocuparme por esa enfermedad, y eso es tecnología, la vacuna contra el COVID-19. Así que no es problema de tecnología, el problema es el exceso de confianza en la tecnología,
y es la creencia de que la tecnología puede resolver todos los problemas. Y eso no es cierto. Hay un montón de problemas que requieren otras soluciones, que tienen que ver más con las actitudes y los valores de las personas que con la tecnología, ¿no? Bueno, dejo esos ejemplos y vuelvo a este tema de la producción de alimentos, los pesticidas, los fertilizantes, el riego, las variedades genéticas nuevas. Este gráfico muestra la evolución de la producción mundial de cereales entre el año 1950 y el año 2012. Ahí, en el medio, un poquito a la izquierda, está la revolución verde, o sea, esta inyección de tecnología en el campo, que empezó y siguió, ¿no? Porque todo el tiempo hay, por ejemplo, mejoramiento genético. Se hacen cultivos transgénicos y variantes nuevas. De los cultivos hay muchísimas compañías que trabajan en innovación, en desarrollo tecnológico volcado a la producción de alimentos. Y lo que esta muestra, perdón, es que desde los años 50 hasta 2012, cada año producimos más alimento que el año anterior, con algunas oscilaciones, ¿no? La tendencia es creciente. Por supuesto que hay, por ejemplo, efectos climáticos, grandes sequías en las principales regiones productoras de granos que tienen algún efecto. Muestro datos de granos, de cereales, porque los humanos comemos cereales. Comemos otras cosas también, ¿no? Pero la base de nuestra alimentación es maíz, trigo, soja y arroz. Si uno, los invito a que agarren un paquete de cualquier cosa, o una lata de cualquier cosa, en el supermercado, y que vayan a mirar en la etiqueta qué cosas contiene, y van a ver que es muy probable que tenga almidón de maíz, o aceite de soja, o féculas. O sea, estas cosas están en la mayoría de nuestros alimentos. Y cuando comemos carne, en muchos casos, es carne de animales que son alimentados con esto. Así que, si yo quiero saber cómo evoluciona la producción de alimentos de la humanidad, un buen indicador es los millones de toneladas de cereales. Ahora, a este gráfico yo le superpuse una línea de tendencia a mano. No es un ajuste estadístico, pero si yo miro este gráfico, adivino esta forma. Esta es una curva sigmoidea. Una curva sigmoidea, ¿se acuerdan que la vimos antes en la materia? Es una curva que tiene en su primera mitad una forma parecida a una función exponencial, en la que la tasa de aumento, en este caso, aumento en la producción de alimentos por unidad de tiempo, es creciente. No solo la cantidad, sino también la tasa. ¿Se acuerdan que vimos esta curva cuando vimos el crecimiento poblacional humano? O sea, desde los años 50 hasta los 70 más o menos, produjimos cada vez más alimentos, y cada año más rápido. El incremento de nuestra capacidad de producir alimento cada vez era mayor que en el año anterior. De ahí en adelante, seguimos produciendo cada vez más alimento, pero la velocidad de incremento se va desacelerando. Es como un auto que hasta determinado punto uno va apretando el acelerador cada vez más, avanzamos siempre, pero además avanzamos cada vez más rápido, y a partir de ese punto empezamos a levantar el pie del acelerador. Seguimos avanzando, cada vez estamos más adelante, sin embargo, la distancia recorrida por unidad de tiempo cada vez es menor, porque la velocidad se va reduciendo. Eso es lo que muestra este gráfico. Perdón, mostrarles otro gráfico antes. Este otro es la producción mundial de granos también, en el mismo periodo, 1950-2012, pero por persona. En este gráfico lo que se hace es dividir esos millones de toneladas por los millones de personas que vivían en el año, en el planeta, cada uno de los años, los que corresponde ese valor de producción. Entonces es producción de granos per cápita. Fíjense que ya no tengo un gráfico creciente. Yo no tengo cada vez más alimento por persona. ¿Por qué? Y porque somos cada vez más personas. La producción de alimentos crece, pero la población también crece. Y acá el gráfico ya no tiene una forma tan clara. Es un gráfico, sí, polimodal, ¿no? No es una función que claramente pueda identificar. Pero sí lo que veo es que el pico de máxima producción de alimentos no es en la actualidad o en 2012, sino que se produjo antes, en los años 80. ¿Sí? La máxima producción de alimentos por persona se alcanzó en 1984.
Desde ese momento para acá, desde el año 84 en adelante, estamos hablando de hace 37 años, la producción de alimentos está cayendo por persona. ¿Por qué? No se está inyectando tecnología en la producción de alimentos. Sí, claramente, se hace muchísimo en tecnología. Toda la revolución de los cultivos transgénicos, todo es algo moderno. Sin embargo, no compensa el crecimiento de la población. Somos los humanos mejores para producir más humanos que para producir comida. Pero además otra cosa, la propia tecnología está condicionando, por no haber sido aplicada de manera cuidadosa, por haber utilizado un mismo modelo pensando que iba a servir en todas las circunstancias, está condicionando la capacidad de producir alimentos. Hay todos los años miles y miles de hectáreas agrícolas que tienen que ser abandonadas porque ya no son aptas para la agricultura, por problemas de erosión, problemas de pérdida de fertilidad, problemas de salinización asociados con malos sistemas de riego. Entonces ya ahí no puedo producir, entonces no puedo seguir creciendo a la misma tasa que venía creciendo. Esto es lo que yo marco cuando digo con la tecnología no alcanza, y muchos desafíos socioeconómico-ambientales, en ese sentido amplio que le daba Horacio a estos términos, no se van a resolver estrictamente con tecnología. Uno de esos desafíos está acá arriba, que es una de las consecuencias de la Revolución Verde. Yo les conté, la gente se va de los campos, los agricultores tradicionales abandonan los cultivos. Bueno, muchos de esos agricultores tradicionales tenían sus propias semillas, que habían heredado de sus padres y de sus abuelos. Se cultivaba cualquier cosa, por ejemplo maíz, y cuando se cosechaba, se elegían las semillas de las plantas más sanas, más grandes, más productivas, para guardarlas para el año siguiente. Porque las semillas eran semillas fértiles. La semilla es la estructura de reproducción de una planta. En la semilla está el embrión, que está vivo, están las sustancias de reserva, almidón o aceites, que son las que nosotros usamos como alimento, ¿no? Por ejemplo, los granos de choclo, una planta de maíz, son las semillas de esa planta. Ahora, las semillas modernas son híbridos que no son fértiles. Yo puedo plantar esas semillas, van a germinar, pero los granos de maíz que va a dar la planta que yo planté no son fértiles. Sirven para comer, pero no sirven para sembrar de nuevo. Lo cual es muy interesante si tenés una compañía que vende semillas, porque te tienen que comprar todos los años, no pueden guardar semillas de la cosecha para el año que viene. Eso se hizo siempre, guardar semillas para el año que viene. ¿Y eso en qué resultó? En que cada familia de agricultores tenía su propia variedad genética, de maíz, de papa, de poroto, de quinoa, de lo que fuera. No era cualquier semilla, era la semilla que resultaba de elegir las plantas que tenían el mejor desempeño en el lugar donde yo cultivaba, en mi campo. Y todos los campos son distintos. Por más que sean campos chiquitos, de 1 hectárea o de 5 hectáreas, el suelo en un campo no es el mismo que en el campo de al lado. Y si el suelo es el mismo, el campo de un lado quizá está un poquito más arriba en la montaña que el del otro lado. O puede estar mirando hacia el norte y el otro está mirando hacia el noreste, y en uno es un poco más húmedo y en el otro da un poco más el sol. Lo que estoy diciendo es que como resultado de la interacción entre el agricultor, el cultivo y el ambiente, metiendo ahí adentro la lluvia, la insolación, el suelo, resultan variedades genéticas de cultivo diferentes. Eso es una riqueza increíble, porque lo que hace la ingeniería genética ahora, cultivos transgénicos, consisten en especies que reciben genes de otras especies o de otras variedades y las mejoran. Pero la ingeniería genética no crea genes nuevos. Lo que hace es transferir genes de una especie a otra. Necesita esa variedad genética que existía en los campos, pero cuando los productores se van de los campos y los abandonan, esos campos que antes cultivaban una diversidad enorme de semillas pasan a producir, pasas en una sola semilla, lo que perdemos es lo que se llama seguridad alimentaria. Perdemos las herramientas, las armas con las que podemos enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. Si yo cultivo maíz con la misma semilla en todos lados,
y esa semilla no tolera un aumento de la temperatura, me quedo sin producción de maíz. Ahora, si yo tengo, como tenía, una enorme variedad de semillas de maíz, asociadas a una enorme abundancia de agricultores, lo que tengo es una garantía de que alguna de esas semillas puede sobrevivir frente a nuevos escenarios climáticos. Lo que pasó, lamentablemente, en las últimas décadas fue que desde los años 50 del siglo pasado en adelante, es que desaparecieron esas variedades de cultivos, porque los agricultores abandonaban el campo y las semillas se mueren. La semilla está viva, pero está viva por 1 año, o 2 años, o 5 años, depende de la especie. Si no la volvés a plantar y se genera la planta y produce a su vez semillas, se pierde. Así se perdieron enormes cantidades de variedades de semillas, ¿no? Como dice ahí, ¿no? En 15 años, el 40% de las unidades de producción de arroz en Asia adoptaron variedades modernas, dejaron de cultivar con las variedades que se estaban utilizando históricamente. En Indonesia se extinguieron 1.500 variedades de arroz en los últimos 25 años del siglo XX. En Bangladesh, el 62% de las variedades de arroz que se cultivan provienen de una sola planta madre. Son genéticamente idénticas. Y la variedad genética es la clave para la supervivencia de los organismos. De nuevo, ¿por qué? Porque si el ambiente cambia y todas las plantas son idénticas entre sí, y una no puede sobrevivir a ese cambio, ninguna puede sobrevivir a ese cambio, porque todas son iguales. Ahora, si el ambiente cambia y todas las plantas son distintas, existe la probabilidad de que algunas de ellas tengan características que les permitan sobrevivir, y no pierdo el cultivo. Una de las consecuencias más graves de la Revolución Verde fue el empobrecimiento genético de los cultivos, que todavía pasa. Yo les conté estos casos de Asia, pero es lo mismo que pasa en el noroeste de Argentina con cultivos nativos como el poroto, o la papa, o el maíz, que son cultivos americanos, y se han perdido en los últimos años una enorme cantidad de variedades nativas. Hay proyectos para rescatar esas semillas, para mantenerlas en bancos de semillas, en grandes heladeras que las mantienen vivas durante más tiempo, después las siembro y cosecho lo que producen esas plantas y lo vuelvo a la heladera, pero esas semillas que son diversidad genética estaban asociadas a agricultores. Eso es diversidad cultural, esos son genes y memes. La semilla, el que sabe qué hacer con ella, el que sabe cómo cultivarla. Y la Revolución Verde terminó dañando seriamente nuestra seguridad alimentaria porque se perdieron semillas, variedades genéticas de semillas, y se perdieron conocimientos tradicionales sobre cómo producir alimento. Y nosotros tenemos una tendencia a pensar que siempre lo nuevo es mejor que lo anterior, y que una forma más moderna de producir alimento tiene que ser necesariamente más eficiente que una forma anterior. Y quizá lo sea más eficiente a corto o a mediano plazo, pero a largo plazo está claro que, sobre todo en un mundo donde está cambiando el clima, por efecto de las acciones humanas que vamos a ver ahora como próximo tema, perder variedades de cultivos que se adapten a distintas condiciones ambientales es un costo demasiado alto, es un riesgo muy fuerte, es una amenaza muy fuerte para la seguridad alimentaria. Bien, a pasar esto que ya lo vimos, y el último punto que estaba en ese video que ustedes vieron en Una Granja para el Futuro, uno de los problemas más graves de esta tecnología, de la Revolución Verde, fue que nos volvió dependientes del petróleo para producir alimentos. Ahí se acuerdan que la protagonista del video se está comiendo un sándwich cuando está viajando en un ferry, y dice, para hacer este sándwich se utilizó energía solar, porque claro, el trigo del pan es una planta que por fotosíntesis produce almidón que acumula en las semillas, yo lo muelo, hago el pan, así que ahí hay energía química, producto de la fotosíntesis, que es la transformación de energía solar en esa energía química. También tiene jamón y tiene queso, y bueno, los cerdos con los que se produjo el jamón, y las vacas que produjeron la leche con las que se hizo el queso, comieron plantas, y esas plantas tenían energía química que era producto de la energía solar. Así que yo estoy comiendo energía solar transformada en alimento.
Sin embargo, en ese sándwich hay una inversión de energía de petróleo mucho mayor que la energía química, producto de la fotosíntesis que contiene. Porque para hacer ese sándwich hubo que producir las semillas, los fertilizantes y los pesticidas que se usaron para cultivar el trigo, hubo que transportar esas semillas, esos fertilizantes, esos pesticidas hasta los centros de venta, alguien fue y los compró, se movió hasta ese lugar, pero después hubo que arar un campo, y hubo que fertilizar, y hubo que regar, y hubo que cosechar, y hubo que transportar la cosecha, y ahí hay una cuenta, uno va sumando, petróleo, y petróleo, y petróleo, y lo que ve es que esta forma de producir hizo que una actividad que depende de un recurso natural renovable, como es la energía solar, ¿sí? Que no se terminará alguna vez dentro de algunos miles de millones de años, pero seguro no lo vamos a ver nosotros. Mientras tanto, es una energía que permite producir año tras año tras año. La revolución verde la volvió dependiente de un recurso natural no renovable, como es el petróleo. Así que hoy nuestra seguridad alimentaria depende de los depósitos de petróleo. Nuestra seguridad alimentaria depende de lo que pasa en el lejano oriente, o en los países productores de petróleo, de la guerra del Golfo, de lo que sea. No es solamente el combustible para los vehículos, también la producción de alimentos. Hoy por hoy hay unas 4 a 10 calorías de energía fósil en nuestros alimentos por cada caloría de energía solar. Así que, si alguien dijera que los humanos comemos petróleo, la verdad que esa podría ser una frase bastante representativa de nuestras necesidades de petróleo para la alimentación. Claro, no comemos petróleo en el sentido de tomar una sopa de petróleo, pero sí necesitamos petróleo para producir el alimento del cual dependemos. ¿Sí? Y esa es una consecuencia de la tecnología que no deseábamos ni esperábamos. Eso no quiere decir que todos los avances tecnológicos aplicados a la agricultura sean malos, no, lo que quiere decir es que tengo que entender que algunas respuestas tecnológicas sirven para resolver problemas a corto plazo, pero no sirven para siempre en todas las situaciones, en todos los paisajes y en todos los sistemas productivos. Ahora vamos a ver otra forma de contaminación, en esto que nos queda de los últimos 7 minutos de clase. Es cuando la contaminación depende de una sustancia que naturalmente está presente en el ambiente, pero que nosotros la concentramos por arriba de sus niveles normales. Ese es el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, ¿sí? Carbono, oxígeno 2. Ustedes saben, es el resultado de muchos procesos que se desarrollan en nuestro planeta, incluido nuestro propio metabolismo. ¿Sí? Todos nosotros ahora estamos quemando azúcares en nuestras células, estamos quemando glucosa. La glucosa es el combustible universal. Todas las células de todos los organismos, bacterias, plantas, hongos, animales, tienen mecanismos fisiológicos para obtener energía a partir de la combustión, de la oxidación de la glucosa. Así que yo estoy emitiendo dióxido de carbono, ustedes lo están haciendo también. También la combustión de petróleo, gas natural y carbón resulta en la emisión de dióxido de carbono. Hay una idea generalizada con un soporte empírico muy fuerte en la ciencia y en el sentido común de las personas, que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son cada vez más altas, y que son cada vez más altas porque los humanos, con nuestras actividades, uno, emitimos enormes cantidades de dióxido de carbono, por la combustión de los combustibles fósiles justamente, y dos, dañamos a los sistemas que capturan dióxido de carbono. Por ejemplo, con la deforestación, hacemos que los sistemas naturales que captan dióxido de carbono, las plantas captan dióxido de carbono por fotosíntesis, ya no funcionan eficientemente. Entonces hay cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera. Este es el valor del mes pasado. En marzo de 2021 había en el planeta 417,64 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto está medido en una estación que tiene la Agencia de Estudios de la Atmósfera y del Aire de los Estados Unidos en Mauna Loa, que es en Hawái. Pusieron esa estación en Mauna Loa, en Hawái, porque el archipiélago de Hawái está en el medio del Pacífico,
lejos de cualquier centro urbano grande y de cualquier centro industrial grande. Entonces se supone que lo que se mide ahí es más o menos representativo de lo que hay en la atmósfera, sin que haya una interferencia cercana. Si no, si uno está al lado de una fábrica, puede decir, bueno, acá hay mucho dióxido de carbono porque viene de acá al lado. No, bueno, esto es algo que sirve para medir la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Y bueno, es difícil de saber. A mí, si me dan este número, no lo sé, pero lo puedo comparar con datos previos. Esto es marzo de 2021, ¿no? 417,64. En abril del año pasado, había 416,18. O sea, ahora hay 1,5 o 6 partes más por millón de dióxido de carbono en la atmósfera respecto al mismo mes, o bueno, más o menos, eso era marzo-abril, del año pasado. Febrero de 2018, 408. Así que 2018, me salté 2019. 18, 408, 20, 416, 21, 417. Este gráfico muestra la evolución de la concentración atmosférica de dióxido de carbono, son esos cuadraditos, esos rombitos, en este observatorio de Mauna Loa, desde los años 50, cuando se empezó a medir, hasta la actualidad, y proyectado, no, perdón, esto no es proyección, hasta la actualidad, en realidad hasta septiembre de 2019. ¿Sí? Lo que vemos es una tendencia creciente de concentraciones de dióxido de carbono. Cada vez hay más dióxido de carbono en la atmósfera. Algunos cuestionan que ese aumento en las concentraciones de dióxido de carbono tenga que ver con las actividades humanas. Bueno, esta no es una discusión inocente, hay muchos intereses detrás de esta discusión, porque si decimos que somos los responsables de los aumentos en la concentración de dióxido de carbono, y además decimos que eso tiene consecuencias importantes, por ejemplo sobre el clima, como vamos a ver ahora, lo siguiente sería, tenemos que hacer algo para reducir esas emisiones, y hacer algo para reducir esas emisiones es frenar la deforestación, y es desacelerar los procesos que consumen combustibles fósiles. Eso significa, por ejemplo, buscar formas alternativas de energía, pero mientras tanto, bajar actividades como la producción industrial, que consume enormes cantidades de combustibles fósiles. Entonces hay mucha gente que argumenta en contra de estas ideas, pero no inocentemente, y no desde el punto de vista estrictamente científico, sino con intereses fuertes detrás de eso. De hecho, el expresidente de Estados Unidos, Trump, decía que el cambio climático global era un invento de los chinos para afectar a la economía de los Estados Unidos. Y así, sin embargo, esa es la segunda parte, porque la primera parte es, ¿está aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Algunos lo cuestionan. Segundo, si ¿está aumentando como consecuencia de las actividades humanas o es algo natural? Algunos cuestionan que sea como consecuencia de las actividades humanas. Tercera cuestión, ¿el aumento en la temperatura del planeta es una consecuencia de ese aumento en la concentración de dióxido de carbono o es algo que pasó siempre? De hecho, nuestro planeta ha pasado por épocas glaciares e interglaciares, glaciales, muchísimas veces en la historia, y ahí no tenemos nada que ver nosotros, ni el dióxido de carbono emitido por los humanos, pero sí parece muy claro y cada vez hay evidencias más fuertes a favor de pensar que estas tres cuestiones efectivamente ocurren. Uno, cada vez hay más dióxido de carbono. Dos, tenemos que ver directamente con eso. Y tres, eso es responsable, al menos en parte, del aumento de la temperatura global. La cantidad de evidencias que se han almacenado a favor de esta teoría, uno nunca puede estar completamente seguro de eso. Son evidencias circunstanciales. Para estar seguros de que es el hombre el responsable de que esto pase, tendríamos que tener un experimento. Tendríamos que tener otro planeta igual a la Tierra, pero sin actividad humana, y comparar lo que pasa en los dos lugares. No tenemos ese experimento, esto se hace con modelos. Pero la cantidad de evidencia acumulada es muy grande. Estamos ya al final, nos quedan unos segundos nada más. Vamos a retomar este tema y vamos a hablar un poco de esa evidencia en la próxima clase, el miércoles que viene. Recuerden que tienen que hacer el ejercicio 4, hay que subirlo el martes, antes de la clase, así yo lo puedo mirar, y nos vemos entonces ese día, el miércoles próximo, a las 4:20, y seguimos con este tema. ¿Sí? Los despido antes que se corte, ya estamos en los últimos segundos de clase, y nos vemos la semana próxima. Gracias. La semana que viene, profe. Hasta luego.
Nos encontramos ahí. Hasta luego.